Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la miopatía más frecuente en pediatría, la dermatomiositis juvenil. Yo soy la doctora Miriam Méndez, soy reumatólogo pediatra y estoy adscrita al Servicio de Reumatología y Medicina Interna de la UMA de Pediatría del Centro Médico de Occidente y también soy profesora adjunto del curso de especialización en reumatología pediátrica. La dermatomiositis juvenil es una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por debilidad muscular, afección cutánea típica y vasculopatía. Antes de entrar de lleno a la enfermedad y sus características clínicas, vamos a hacer un histórico sobre algunos antecedentes que son importantes para conocer de dónde ha surgido la enfermedad y cómo ha evolucionado el diagnóstico y su descripción y las técnicas actuales de tratamiento y los criterios de clasificación de la misma. Eh, la primera descripción de la enfermedad data de 1875, cuando en un camarero de 17 años en la ciudad de París, Francia, se describieron unas lesiones eritematosas violáceas en los párpados de este camarero que refería dolor y debilidad en los miembros inferiores. El ahora denominado heliotropo se describió en 1875 en esta persona. Posteriormente, en 1891, Omberg describió el caso de una dermatomiositis en una paciente embarazada y describió las manifestaciones cutáneas. En 1953 se reporta el primer caso de miopatía asociada al uso de esteroides. En 1966, Pearson describió la diferencia entre dermatomiositis juvenil y la dermatomiositis del adulto. Y entre los años de 1972 a 1974 se han hecho varias revisiones de la enfermedad hasta que en 1975 surgieron los criterios de Bohan y Peter que hasta la actualidad se siguen utilizando para la clasificación de las miopatías, bueno, la dermatomiositis juvenil. Y bueno, el heliotropo, como les mencionaba, se describió en el 75 en este camarero parisiense. El signo de Gottron fue descrito en 1930 y la primera asociación de dermatomiositis con malignidad se describió en 1910. Y bueno, los criterios de Bohan y Peters de 1975 para la clasificación de la enfermedad tienen una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Y para hacer el diagnóstico definitivo tenemos que tener lesiones cutáneas eh, siguientes, que es la debilidad muscular métrica proximal, cambios electromiográficos característicos, la elevación de enzimas y la presencia de un infiltrado inflamatorio tipo linfocitario en la biopsia muscular. El diagnóstico definitivo se hace con las lesiones cutáneas características más al menos 3 de los criterios y se cataloga como probable cuando solo tenemos las lesiones cutáneas características más 2 de los criterios. La epidemiología, bueno, esta es una de las miopatías que aunque es la más frecuente en la infancia, su incidencia global es baja, tiene una incidencia de 2 a 4 pacientes por millón de niños y la incidencia varía de acuerdo al área geográfica. En el Reino Unido se reporta una incidencia de 0.19 por cada 100.000 habitantes año y en Estados Unidos se reporta 3.2 casos por millón al año en pacientes menores de 17 años. Si pudiéramos, en esta gráfico se representa los picos de edad de mayor incidencia de la enfermedad. Tenemos que la enfermedad de la infancia predominantemente se expresa entre la edad de 10 y 14 años y después entre los 55 y 64 años puede haber un repunte de la presentación de la enfermedad. En cuanto al género,
existe un discreto predominio del sexo femenino, que es la línea punteada de color morado, que se muestra en el gráfico. Y una ligera, bueno, sí hay una diferencia entre la presentación entre los niños y las niñas, siendo más frecuente esta enfermedad en las niñas. Afortunadamente en pediatría la dermatomiositis juvenil no se asocia. Y dentro de la etiología y patogénesis, pues tenemos que considerar varios aspectos. Todas estas enfermedades multisistémicas tienen un componente autoinmune, un componente genético y un desencadenante ambiental. Toda esta serie, cuando estos elementos se conjuntan, van a provocar una respuesta tisular específica y se ha descrito en los últimos años que en esta enfermedad existe un involucro vascular muy importante. La vasculopatía va a tener muchas implicaciones en las lesiones cutáneas y la afección a órganos internos de manera grave. La susceptibilidad genética, bueno, pues existen una serie de haplotipos que se asocian a una mayor predisposición a la enfermedad. Los haplotipos que les muestro aquí se asocian a una mayor susceptibilidad a la enfermedad, y los polimorfismos de los receptores del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 también se han descrito como factores genéticos desencadenantes. Existe también o se han identificado también en estudios de asociación del genoma una serie de genes que tienen involucro en la expresión de citocinas y moléculas y moléculas intracelulares que van a condicionar pues una respuesta inmunológica alterada. Tenemos que, bueno, esta interleucina 21 normalmente va a expresarse en las células T y B y en las células dendríticas, y es importante para reclutar a los linfocitos en los órganos linfoides secundarios. Entonces, el mecanismo que se ha ligado a las miopatías inflamatorias es que esta puede influenciar en el reclutamiento de células inflamatorias hasta a órganos linfoides ectópicos y en estructuras de la piel o del músculo. También tenemos otros intermediarios intracelulares que están vinculados a señalización intracelular, que se vinculan con algunos procesos alérgicos. Tenemos también la tirosincinasa, que puede influenciar la señalización de la célula B y la proliferación de la misma, y pues que se ha asociado que esta proliferación de las células B a través de esta tirosincinasa aumenta la función y la expresión de las células B a que se haga una célula productora de pues. En esta tabla también se mencionan otros mediadores y su función fisiológica normal y el rol que pueden tener en la autoinmunidad de las miopatías inflamatorias. El interferón tipo 1, que en los últimos años se ha visto que esta respuesta tipo interferón va a ocasionar una sobreregulación del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 sobre la fibra muscular y el endotelio vascular, causando un daño directo. También se ha visto que la exotoxina o la interleucina 11 o la quimiosina 11 se asocia a mecanismos de disfunción cardíaca cuyos mecanismos no están del todo claros. La proteína quimioatrayente de monocitos y la quimiosina 2 también van a mediar el reclutamiento de monocitos y macrófagos a través de la expresión de su receptor, y este receptor va a estar expresado en el endotelio y en el músculo, y pues va a aumentar la atracción de estas células hacia estos tejidos. Existen otras moléculas como la interleucina 6, que es una de las interleucinas proinflamatorias que van a mediar una respuesta inflamatoria sistémica, que también
es el sustrato de factor para el crecimiento y proliferación de la célula B, y esto va a condicionar pues una promoción de la miogénesis de la fibrilla muscular y un aumento las concentraciones de esta interleucina aumentadas van a mediar en pequeñas cantidades, pueden promover la miogénesis, pero en altas concentraciones resultan tóxicas para el músculo a llevarlo incluso a la atrofia. La galectina 9 también juega un papel importante en la inmunoregulación al suprimir la respuesta TH1. Y el receptor del factor de necrosis tumoral también se relaciona con la actividad de la enfermedad, la expresión de este receptor. Entonces, pues, si se fijan, los mecanismos etiológicos son muy complejos, tienen que ver con la regulación anormal y una disfunción del sistema inmunológico, y que, bueno, van a desencadenar una inflamación en cascada. La dermatomiositis, como les mencionaba, es una angiopatía autoinmune, resultado de una inflamación crónica en individuos que son genéticamente susceptibles, siempre detonado por un factor ambiental, puede ser una infección en la mayoría de los casos, y existe un ataque al endotelio capilar muy importante por linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Existe una infiltración importante de células dendríticas, que estas células dendríticas son productoras del interferón 1, y esta molécula, el interferón 1, va a aumentar la sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en la miofibrilla, que va a perpetuar la inflamación. Aquí tenemos en esta imagen, bueno, esta predisposición genética, la activación del sistema inmunológico y esta fibrilla muscular que tiene una sobreexpresión de las moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, que esta se va a expresar por los interferones. Entonces existe una respuesta de estrés en el retículo endoplásmico. Esto va a condicionar una activación del factor nuclear kappa beta y una destrucción del tejido. Por otro lado, esto pasa a nivel de la miofibrilla. Por otro lado, tenemos un ataque directo al endotelio, en donde van a existir mecanismos, van a ser resultados de la acción tóxica directa de algunas citocinas y el depósito del complemento sobre el endotelio vascular. Entonces, cuando el complemento se activa y se forma el complejo de ataque a la membrana, provoca una disrupción del endotelio y una infiltración de células inflamatorias, pueden ser tipo CD4, linfocitos TH17, mayor proliferación de células plasmáticas productoras de anticuerpos y una inflamación que se perpetúa en la fibra muscular. Existen, pues bueno, estas citocinas quimioatrayentes van a reclutar más células inflamatorias, y esta respuesta denominada respuesta tipo interferón, que es inducida por genes. Aquí se muestran algunos de los genes que están involucrados en esta que se despiertan con esta respuesta tipo interferón, y la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 17 y la interleucina 1, que son moléculas proinflamatorias que van a mediar el daño directo también, y otros marcadores de linfocitos como marcadores quimiotácticos. Entonces, todos estos fenómenos van a condicionar pues daño tisular, la reparación de la fibra muscular y un proceso de... En este diagrama se muestra, en este esquema se muestra cómo el daño endotelial en la dermatomiositis juvenil juega un papel muy importante, porque, bueno, por un lado existe una inflamación, una infiltración de células T y B. Existe la denominada respuesta tipo interferón. Las células dendríticas plasmocitoides maduras
van a aumentar la producción de interferones, sobre todo el interferón alfa, y este interferón va a aumentar la expresión de citocinas proinflamatorias y en el endotelio se va a ver una mayor expresión de moléculas de adhesión como es el de CAM1 y CAM1, y estas moléculas de adhesión van a perpetuar el infiltrado inflamatorio de células T y B. Por otro lado, las células T van a producir citocinas, la interleucina 4, por ejemplo, la interleucina 10, se van a expresar mayores receptores a estas interleucinas y se va a mediar el daño hacia el endotelio. Y estas moléculas que se expresan en esta parte tienen que ver con estos mecanismos intracelulares. Incluso estas moléculas se han estudiado como posibles biomarcadores de la enfermedad, de que la presencia de interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa y algunas proteínas que se activan en esta inflamación van a encontrarse elevadas en el suero de los pacientes, y actualmente pues se está estudiando la implicación de estas moléculas como biomarcadores para el monitoreo de la enfermedad. Y bueno, el daño endotelial directo también va a ocasionar dislipidemia, y la dislipidemia a largo plazo va a aumentar el riesgo cardiovascular. Este es un artículo en el que se muestra de manera general las manifestaciones clínicas más frecuentes de la dermatomiositis juvenil. Las manifestaciones cutáneas son las más predominantes. Tenemos que hasta el 100% de los pacientes pueden tener las pápulas de Gottron, el eritema heliotropo, los cambios en el lecho capilar, algunas lesiones faciales y un exantema malar parecido al lupus, la presencia de úlceras orales, la presencia de úlceras cutáneas, edema de miembros inferiores, calcinosis y lipodistrofia. Seguida de las manifestaciones musculoesqueléticas, la debilidad presente en el 95% de los pacientes, puede haber mialgias y artralgias entre el 25 y 73% de los pacientes, artritis, contracturas articulares, fenómeno de Raynaud. Las implicaciones gastrointestinales ocupan un porcentaje que va del 18 al 44%, y existen síntomas gastrointestinales muy variados que abarcan del 22 al 37%. La afección pulmonar es grave y su presentación el rango de presentación es muy amplia, va del 7 al 43%, y los síntomas constitucionales poco específicos como la fiebre, la adenopatía y la letargia o astenia se presentan hasta en un 10%. Las manifestaciones clínicas, bueno, lo más característico de la enfermedad es la presencia de las lesiones cutáneas. El signo de Gottron va a estar presente, hasta en algunas series se reporta en el 91% de los casos. El signo de Gottron y las pápulas, el heliotropo en el 83%, vamos a tener cambios capilares unguiales en el 80%, puede haber exantemas malares en la región malar y la región facial. Mialgias y artralgias se presentan en un 25%, síntomas gastrointestinales en el 24% y otros menos específicos como la anorexia y la fiebre en menor. En este cuadro se muestran las características de la dermatomiositis juvenil y la dermatomiositis del adulto. Como les mencioné en la tabla de la epidemiología, la enfermedad puede presentarse en adolescentes y en la edad puberal. Aquí en esta serie reportan que la media de presentación fue de 7 años y en los adultos entre los 30 y 50 años. La proporción de casos es mayor en la dermatomiositis juvenil. La debilidad proximal se nota más en la dermatomiositis juvenil, y las características cutáneas son más frecuentes en las formas juveniles. Las pápulas de Gottron, el eritema heliotropo se encuentra en mayor proporción que en los adultos. Las lesiones malares
se presentan hasta en un 57% de los pacientes y las alteraciones y las anormalidades capilares se encuentran hasta en el 80% de los pacientes. Los pacientes pediátricos van a tener también mayor incidencia de calcinosis. El porcentaje de enfermedad refractaria y cronicidad de la enfermedad oscila del 59 al 63% de los pacientes. La malignidad en los niños se ha visto solamente en el 1% de los pacientes. Existe un porcentaje de hasta el 40% en la positividad de anticuerpos miocitis específico. La enfermedad pulmonar intersticial es menos frecuente que en los adultos. El involucro gastrointestinal es mayor en los niños y el fenómeno de Raynaud es muy similar tanto en la población adulta como pediátrica. Y la mortalidad es mucho menor en los pacientes pediátricos. Acá es una manifestación poco frecuente, pero es la expresión clínica de la vasculopatía que les menciono. Existe tanta fuga capilar y daño en el vaso sanguíneo que va a condicionar este edema generalizado y la nasarca, que bueno, esta manifestación clínica se asocia a un mal pronóstico y un mucho más grave. Algo interesante de la dermatomiositis juvenil es que muchas de las lesiones cutáneas van a presentarse incluso 3 a 6 meses antes de la afección muscular, hasta en un 50% de los pacientes. Por eso debemos tener muy en mente que los pacientes tienen retraso en el diagnóstico por esta condición, porque no sienten nada y a veces las lesiones cutáneas pueden ser muy sutiles y pasan desapercibidas. Las denominadas manos de mecánico son parte de una manifestación clínica del síndrome antisintetasa, que es poco frecuente en pediatría, y se debe a la presencia de engrosamiento e hiperkeratosis en la palma de las manos. Puede presentarse fisuras también en la palma de las manos y se asocia este síndrome a enfermedad pulmonar intersticial, miositis, artritis y fenómeno de Raynaud. La presencia del anticuerpo anti-HO1 es característica de este síndrome. También algunas lesiones que no son tan comunes en los niños, pero pueden presentarse, es el denominado eritema flagelado, que son estas bandas lineales que tienen una distribución centrípeta, que no causan prurigo, que predominan en tronco y en extremidades, pero también podemos encontrar lesiones vesiculares, úlceras o inflamación del panículo adiposo. La dermatomiositis amiopática, esta dermatomiositis amiopática es es la presencia de lesiones cutáneas características de la dermatomiositis, pero sin afección muscular. Existe, bueno, se ha descrito que el 1 al 5% de la dermatomiositis juvenil puede presentarse como una forma amiopática, es decir, sin involucro muscular, y que hasta el 26% va a progresar a la forma clásica. Entonces, esta progresión la puede llevarse a cabo en los primeros 2 años de la enfermedad. Y la vasculopatía, bueno, la vasculopatía es una de las manifestaciones que pueden ser más graves de la enfermedad, que va a expresarse en la piel. Aquí vemos a esta paciente con este heliotropo muy marcado, muy eritematoso en los párpados y algunas lesiones que se extienden a la región malar. Y podemos ver estas lesiones en las superficies de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y en las regiones más distales y en las palmas de las manos. Y bueno, este fenómeno vascular en este estudio histológico, en esta biopsia muscular en un paciente con dermatomiositis juvenil, nos muestra este edema tan importante del endotelio vascular al que es sometido por el proceso inflamatorio del vaso sanguíneo per se, y cómo en este estudio de inmunohistoquímica la activación del complemento y la deposición de estos componentes del complemento van a mediar el daño capilar en la fibra muscular y pues la expresión clínica de esta
de esta histología son las lesiones úlceras. Este es un paciente de la consulta que tiene 8 años con una evolución de casi 8 meses. Aquí podemos ver las calcinosis que se presentan predominantemente en las superficies óseas. Aquí está en el codo. Vemos las pápulas de Gottron, que pueden también presentarse. Clásicamente se presentan en las articulaciones metacarpofalágicas, pero también podemos verla sobre cualquier superficie articular. La hiperkeratosis, que aquí vemos estas lesiones maculopapulares escamosas, violáceas, muy parecidas a la psoriasis, que se presentan en todas las prominencias óseas. Y en esta fotografía se ve los cambios residuales hipopigmentarios que dejó el heliotropo en este paciente, que pues tenía un retraso muy importante en el diagnóstico. El paciente ya llegó después de varios meses con afección muscular importante y sus primeras manifestaciones fueron cutáneas. Estas son otras imágenes donde otra vez vemos el heliotropo, que es esta coloración violácea que afecta los párpados de forma bilateral, es simétrica y puede presentarse también con edema de los párpados, las lesiones en la región malar, las pápulas de Gottron y las calcinosis en las superficies óseas. La úlcera es una expresión clínica de la vasculopatía. Aquí vemos unas úlceras. Y también podemos ver otros cambios como la calcinosis, que la calcinosis y las ulceraciones pueden presentarse en cualquier área corporal. Y este es en un paciente adulto. Esta mujer tiene un eritema facial generalizado, tiene un eritema en la B de escote, también tiene lesiones en la región cabelluda y el signo del chal, que es estas lesiones maculares violáceas que se presentan en la región de la espalda como simulando un chal. Y la vasculopatía también debemos buscarla en los lechos capilares ungueales. Aquí vemos hipertrofia de la cutícula, se ven los vasos sanguíneos, los capilares, este puntilleo que se ve no es más que las microhemorragias de la expresión de la vasculopatía. Y bueno, la forma más grave de la vasculopatía es la piel. Este artículo es del 2017. En este artículo se describieron por primera vez los diferentes fenotipos de las miopatías inflamatorias asociado a un perfil de anticuerpos. Y bueno, los anticuerpos nos permiten hacer una distinción entre el proceso patológico subyacente y la gravedad de la enfermedad y la afección tisular. Entonces aquí vemos una paciente con una dermatomiositis juvenil, con lesiones cutáneas clásicas, con fenómeno de Raynaud, con involucro articular. La polimiositis juvenil, se presenta en menos del 5% de los pacientes en la infancia. Esta forma de miopatía se predomina en las razas afroamericanas, tiene mayor involucro cardiovascular y la afección muscular es muy grave, que llega a ser incapacitante. Por eso se muestra esta silla de ruedas junto a la paciente. Existe también en esta clasificación de las miopatías por fenotipo, existen las miositis por sobreposición o los síndromes overlap, que la más común es el overlap con la esclerosis sistémica o la escleromiositis, donde predominan pues la afección a pulmón, la enfermedad pulmonar intersticial, la afección muscular, la afección articular y el fenómeno de Raynaud. Y existen las dermatomiositis amiopáticas, que ya les comenté que los pacientes presentan lesiones cutáneas características de la dermatomiositis, pero sin afección muscular. Los anticuerpos
más frecuentes en niños, el fenotipo de anticuerpos asociado a miositis más frecuente en los niños es el anti-P155 o 140, que se presenta en el 23 al 30% de los pacientes. Y el anti-MJ también se presenta, la positividad de este anticuerpo se asocia a una mayor afección muscular, pero poco involucro cutáneo, y se presenta entre el 12 y 23% de los pacientes. Aquí estos pacientes van a tener una afección muscular más grave e incluso llega a la atrofia el músculo, y los anticuerpos anti-MDA5 expresan un fenotipo, los pacientes que tienen este anticuerpo expresan un fenotipo muscular más leve, pero tienen mayor predisposición de enfermedad pulmonar intersticial. Estos anticuerpos anti-MDA5 son más frecuentes en los asiáticos y, bueno, como les menciono, el riesgo de enfermedad intersticial pulmonar es mayor, las lesiones cutáneas son leves y la positividad de estos anticuerpos se asocia a una mayor tasa de remisión de la enfermedad con medicación a los 2 años del seguimiento. Entonces, la importancia de medir los anticuerpos es porque tiene implicaciones sobre las manifestaciones clínicas y la respuesta al tratamiento. Los síndromes antisintetasa son poco frecuentes en los niños. Ya les mencioné que este síndrome se caracteriza por afección pulmonar intersticial, artritis y afección muscular y las manos de mecánico. El anticuerpo anti-Mi2 es uno de los anticuerpos también que se presentan en las formas de dermatomyositis juvenil, cuya presentación se asocia a las lesiones de predominio facial, que no, los anticuerpos anti-SRP, que son más frecuentes en los afroamericanos adolescentes, se asocia mayormente a debilidad muscular proximal. La afección muscular es más grave, que lleva a los pacientes a la postración en silla de ruedas. Se caracteriza por un curso crónico, un mal pronóstico funcional. Y se menciona que hasta el 28% de los pacientes que tienen anticuerpos negativos es porque no se ha descrito un fenotipo asociado a este tipo de anticuerpos. En esta tabla se mencionan los principales anticuerpos asociados a las miopatías inflamatorias. Los anticuerpos miositis específicos se mencionan acá. Ya les hablé de los anticuerpos anti-Mi1, que son los que se asocian mayormente a las manifestaciones cutáneas clásicas y que tienen buen pronóstico para la respuesta al tratamiento. Los pacientes que tienen este anticuerpo van a responder mejor al tratamiento. Y los anticuerpos asociados, miositis asociados, no son específicos porque pueden presentarse en otro tipo de enfermedades reumáticas. El anti-P155 y el anti-P140 van a estar presentes de manera importante, son los que más predominan en la infancia, y el anti-P155, o también denominado anti-TIF1, tiene mayor involucro cutáneo, un involucro cutáneo más severo, y se asocia a lipodistrofia generalizada. El anti-P140 se asocia a contracturas y calcinosis, y el anti-PMSL se asocia, puede estar positivo en los pacientes con síndrome de sobreposición. Las manifestaciones cutáneas de la enfermedad: en algunas series se reporta hasta el 75% de los niños van a tener algún tipo de afección respiratoria. La más común es la enfermedad pulmonar intersticial, pero hay pacientes que van a tener afección pulmonar grave debido a este fenómeno inflamatorio en el endotelio pulmonar, y la afección vascular en el órgano va a ocasionar una hemorragia cuando la expresión es agresiva, una hemorragia alveolar difusa o neumomediastino en casos muy severos. El patrón restrictivo pulmonar es el más frecuente, entonces todos los pacientes que tienen disnea, tos
debe hacerse una tomografía de alta resolución pulmonar. Y en las primeras etapas de la enfermedad vamos a ver alteración de las pruebas de función pulmonar y disminución en la difusión de CO2. Entonces, los pacientes que tienen síntomas pulmonares como una tos que persiste, una disnea que es progresiva y que tiene el diagnóstico de miopatía, deben hacerse estas pruebas, la difusión de CO2 y las pruebas de función pulmonar para detectar la enfermedad y dirigir de manera oportuna. Las manifestaciones gastrointestinales se estima que bueno, van de entre del 5 al 37% de los pacientes. La afección del tercio proximal del esófago va a causar disfonía, disfagia, dificultad para la deglución y es un dato de mal pronóstico la afección gastrointestinal. Puede haber gastroparesia, que se va a manifestar como retardo en el vaciamiento gástrico, y la forma de vasculopatía más agresiva a nivel gastrointestinal es la ulceración y la perforación del segmento intestinal, hemorragias. Las manifestaciones cardíacas representan el 25% de estos pacientes van a cursar con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo de manera subclínica, entonces hay que buscarlo de manera intencionada. Muchos de los pacientes van a tener una prevalencia alta de anormalidades electrocardiográficas y existe una función miocárdica alterada por un control vagal reducido. Todos estos pacientes, por el daño endotelial y la vasculopatía secundaria, van a tener una aterosclerosis de inicio temprano por la alteración anatómica de la íntima media. Se ha visto en estudios de cortes de pacientes con dermatomyositis que está aumentado el grosor de la íntima media de la carótida y eso se asocia con un factor para aterosclerosis de inicio temprano. También se ha visto que la actividad de la enfermedad de la piel se correlaciona con disfunción cardíaca, entonces a todos esos pacientes que tienen manifestaciones cutáneas persistentes debemos buscar disfunción cardíaca porque se ha visto que hay una que las enzimas musculares como la CK, la aldolasa, que es más específica, la lactato deshidrogenasa, las enzimas aminotransferasa y alaninotransferasa se van a encontrar elevadas y la CPK característicamente debe estar elevada hasta 50 veces su límite superior en las miopatías inflamatorias. Este es un examen que tiene muy poca sensibilidad y poca especificidad, pero es un método que tenemos más a la mano para, para el monitoreo de la enfermedad. Algunos pacientes se ha visto que hasta el 20 y 30% de los pacientes del debut de la enfermedad pueden tener valores normales de CPK y esto puede ser debido a que existen inhibidores que circulan en el torrente sanguíneo o porque existe ya una atrofia importante de la fibra muscular y entonces no se eleva la CPK. En la polimiositis, estos valores de CPK van a ser también elevados hasta 50 veces el rango de referencia del laboratorio. Y algo muy importante es que no existe una correlación entre la elevación de la CPK y la debilidad muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos pacientes con CPK elevada, pero con fuerza muscular normal. Entonces quiere decir que no es que la enfermedad vaya a peor. Mientras la función muscular esté preservada, el nivel de CPK no siempre es un reflejo de la actividad de la enfermedad. Existen, bueno, otros marcadores para el diagnóstico, como es la biopsia muscular. La biopsia muscular nos va a mostrar un proceso inflamatorio a nivel de la miofibrilla. Puede haber necrosis, lesión del endotelio, infiltrado mononuclear perivascular, alteraciones en la electromiografía y las enzimas musculares. Si se fijan, la base de la pirámide es siempre el examen físico y los estudios que se encuentran en la pirámide nos permiten corroborar el diagnóstico. Otros métodos de imagen que se han utilizado para la enfermedad son el ultrasonido, la tomografía axial computarizada, la gammagrafía con pirofosfato de tecnecio, que bueno, todos estos métodos tienen una sensibilidad muy baja, una especificidad muy baja. En realidad, no todos los centros
gozan de algunos de estos métodos de imagen para el monitoreo de la enfermedad, entonces es poco uso. La resonancia magnética, por otro lado, en algunos estudios se ha visto que, bueno, tiene una alta sensibilidad para detectar inflamación muscular, ya que detecta edema del músculo y nos permite ver en imágenes la distribución. Aquí vemos en un niño con una miopatía crónica y una enfermedad severa en las primeras imágenes el aumento de la señal en la secuencia T1, cómo se ve el edema muscular del cuádriceps y de los músculos semitendinosos. Y en la imagen B vemos al mismo paciente con, eh, con la atrofia, ¿sí? y el depósito de grasa en ese tejido muscular. Entonces la infiltración grasa en la resonancia es de mal pronóstico, es un reflejo de la atrofia muscular. La electromiografía es un estudio que tiene una sensibilidad del 89%, nos puede proporcionar información de 2 a 3 semanas previas del proceso patológico y pues también nos permite obtener información sobre la placa neuromuscular, el nervio periférico. Entonces es un estudio muy importante para las miopatías porque el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con algunas neuropatías y otras enfermedades. El diagnóstico por electromiografía, este es un, eh, una electromiografía normal y el patrón miopático, que aquí vamos a ver los potenciales de unidad motora polifásicos de baja amplitud y corta duración. La biopsia muscular nos va a dar el diagnóstico definitivo y nos permite explorar el pronóstico de la enfermedad. Aquí vemos en la imagen de la derecha el infiltrado perivascular que predomina de las células CD4 en los pacientes con dermatomiositis, a diferencia de la polimiositis, que el infiltrado inflamatorio se va a dar predominantemente por los linfocitos TCD8. Las radiografías nos van a permitir buscar edema subcutáneo y calcificaciones en los tejidos. Y existe una calculadora que es una calculadora para catalogar la probabilidad del diagnóstico en base a los criterios. En esta calculadora que aquí les pongo la dirección web, aquí ustedes meten los datos del paciente, la edad de inicio de los síntomas, si el paciente tiene una debilidad progresiva de miembros que va de proximal en extremidades superiores, en extremidades inferiores, debilidad de los músculos flexores del cuello, las características cutáneas. Entonces, cada que colocan el ítem correspondiente, aquí arriba les va a dar la probabilidad del diagnóstico. En esta calculadora pues se incluyen los síntomas clínicos predominantemente y no incluye, bueno, incluye también criterios histológicos. Como ya les mencioné, el diagnóstico es clínico predominantemente, las manifestaciones cutáneas características con la debilidad muscular, la capilaroscopía, los hallazgos del lecho unguial nos van a permitir explorar esa vasculopatía de la que hablamos y algunas escalas funcionales como el CMAS y el MMT. Que bueno, este MMT8 nos permite explorar una serie de músculos involucrados en la fuerza de tipo proximal. Entonces estos músculos se van a explorar con y sin gravedad. Los ocho grupos musculares que se incluyen en esta escala son los flexores del cuello, el deltoides, el bíceps,
los extensores de la muñeca, el cuádriceps, los dorsiflexores del tobillo, el glúteo medio y el glúteo mayor. Que bueno, se exploran en una posición contra gravedad y sin gravedad. Aquí estamos explorando el deltoides al pedirle al paciente que eleve el hombro, el bíceps, que a través de la flexión del codo. Aquí vemos la exploración del bíceps con gravedad y sin gravedad. Los dorsiflexores de la muñeca, los dorsiflexores del tobillo, el glúteo medio. Aquí los dorsiflexores del tobillo, los flexores del cuello, con gravedad y sin gravedad, el glúteo medio, con gravedad y sin gravedad, y el glúteo mayor, que es a través de la extensión de la cadera. Y otra escala de valoración de la miositis es el Childhood Myositis Assessment Scale, que en esta escala nos va a permitir evaluar la fuerza a través de una serie de ejercicios. Esta serie de ejercicios consta de 14 maniobras y nos permite valorar la musculatura proximal de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y la puntuación máxima, que va hasta de 0, la mínima, y 52 puntos la máxima. Entre más alta esté la puntuación, la fuerza es. Y estas son las preguntas que se hacen. Inicialmente vamos a dar un puntaje de 0 a 5, dependiendo de la capacidad que tiene el paciente para elevar la cabeza, y se mide en segundos, y si tiene más de 2, si logra flexionar el cuello más de 2 minutos, se le da una calificación de 5. Si eleva la pierna para tocar un objeto, le damos 2 si es capaz de tocar la mano del examinador. Mantener la pierna elevada más de 2 minutos, le damos 5. También le pedimos al paciente que se ponga de posición supina prona. Si lo logra hacer sin dificultad, le damos un 3. Las incorporaciones aquí se van a dar de 0 a 1 si es capaz o incapaz. Si es capaz de con las manos y con las manos y los muslos en contrapeso, si puede poner las manos cruzadas en el pecho con contrapeso, las manos detrás de la cabeza con contrapeso, las manos en los muslos sin contrapeso, las manos detrás de la cabeza sin contrapeso. Sentarse desde supino sin dificultad hasta 3 puntos, levantar los brazos. La duración que puede mantener los brazos elevados. Sentarse del suelo, la posición de gato, levantarse de. La puntuación máxima puede ser de 52 y entre más alta esté, quiere decir que el paciente tiene una buena fuerza. El diagnóstico diferencial de la dermatomiositis juvenil pues tiene que ver con otras enfermedades primarias del músculo, como son las miopatías metabólicas, la distrofia muscular, que es el principal diagnóstico diferencial, y otras enfermedades virales, los síndromes de sobreposición, y algunos síndromes neurológicos que tienen que ver con alteraciones en la motoneurona inferior o defectos en la unión. Otros trastornos genéticos que pueden darnos debilidad de la cintura escapular son las distrofias de cinturas, pero vamos a ver al paciente con este fenotipo característico, con las escápulas aladas, la pérdida de la musculatura en la cintura escapular, pero este es un defecto congénito. Y los objetivos del tratamiento, bueno, el objetivo principal del tratamiento de la enfermedad es mejorar la fuerza muscular, lograr la remisión en el menor tiempo posible, mejorar el pronóstico funcional, disminuir el número de secuelas y la mortalidad de los pacientes y evitar las manifestaciones extramusculares. Existen una serie de biomarcadores que actualmente se están estudiando para determinar como monitoreo de la enfermedad, ya que
se ha visto que, bueno, el interferón tipo 1, esta respuesta a interferón que se encuentra en pacientes también con enfermedades sistémicas como lupus o las interferonopatías, se ha visto que los pacientes que tienen esta señal interferón tipo 1 van a expresar un perfil de citocinas como las que les muestro aquí. Entonces se están midiendo estas citocinas como posibles biomarcadores que correlacionen la actividad de la enfermedad con su positividad en suero, aunque ha sido hasta ahora difícil estandarizar y precisar el momento mejor para su medición, o así como la periodicidad. Entonces, actualmente se están estudiando estas quimiosinas como biomarcadores. También existen estas otras quimiosinas que son biomarcadores muy prometedores como la galectina 9, el receptor 2 del factor de necrosis tumoral y la interleucina 10, la quimiosina 10, que son buenos marcadores porque tienen una capacidad de discriminar las pacientes que tienen la enfermedad activa con aquellos que están en remisión, incluso en los que tienen tratamiento. Entonces, estos biomarcadores se encuentran con resultados muy prometedores para el monitoreo de la enfermedad. Y la neopterina, que es un marcador inmune que se produce por la estimulación del interferón, está asociado con el deterioro muscular. Otros biomarcadores que se están estudiando son aquellos relacionados con la vasculopatía y la lesión endotelial. La lesión endotelial va a elevar el factor de von Willebrand, la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio como el BCAM1, el ICAM3 y la L-selectina van a estar mayormente expresados en el endotelio. También se miden sus concentraciones. El ICAM1 soluble se ha encontrado en pacientes elevada, en pacientes que tienen la enfermedad activa, y las quimiosinas, el MIC, la IP10 y el ITAC, son quimiosinas que se asocian más con el daño vascular. Y los factores y los marcadores que se han asociado con el riesgo cardiovascular tienen que ver con la dislipidemia secundaria al proceso inflamatorio. Se ha visto elevación de los triglicéridos en estos pacientes, la eotaxina y la proteína quimiotáctica de monocitos se asocia con la disfunción cardíaca, y estos se encuentran en pacientes con enfermedad persistentemente activa. Otras células circulantes que se están midiendo en estos pacientes con dermatomiositis es las células TCD4, que producen mayor cantidad de interleucina 4, una mayor cantidad de células B, que van a mediar la producción de más interferón y una regulación a la baja de la interleucina 10, y un mayor fenotipo de citocinas TH1 y TH17. El tratamiento pues depende de manera inicial de la gravedad de la enfermedad, y muchos de los tratamientos están basados en consensos de expertos y en pequeñas series de casos, y existen varias propuestas de tratamiento eh, realizadas por el Grupo CARRA y la iniciativa SHARE europea. La piedra fundamental del tratamiento son los glucocorticoides, seguida del metrotexate, y existen otras terapias como el uso de inmunoglobulina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetil y otros biológicos cuando la enfermedad es refractaria a las terapias de primera línea. Y existen también las medidas no farmacológicas, como la suplementación de calcio en pacientes que tienen esteroide por mucho tiempo, la terapia de rehabilitación. Estas son las propuestas, los consensos y los protocolos que se han publicado por el Grupo CARRA, y el CARRA divide en tres sus propuestas de tratamiento. En aquellos pacientes que de manera inicial tienen una forma de moderada severa de la dermatomiositis, en pacientes que tienen enfermedad cutánea persistente, y otro consenso en donde la infección cutánea predomina sobre. Y entonces estos son los algoritmos de tratamiento. Los pacientes que tienen una dermatomiositis catalogada como moderada, existen tres pautas de tratamiento. En la pauta A
es el uso de esteroides, 30 miligramos por kilo día en 3 días, seguida de dosis semanales. Después seguida de dosis semanales de metrotexate, que van de 15 miligramos por metro cuadrado semanales o 1 miligramo por kilo. Y la prednisona, 2 miligramos por kilo día por 4 semanas y con decrementos del 20%. En el plan B es el uso de pulsos de esteroide por 3 días con metrotexate semanal, el uso de prednisona por 4 semanas a dosis de 2 kilo día con decrementos del 20%. Y se adiciona el uso de inmunoglobulina 2 veces por semana, 3 dosis de manera mensual. El tratamiento C solo involucra el uso de esteroide oral a dosis altas, también 4 semanas, y el metotrexate. O sea, la piedra angular del tratamiento es prednisona y metotrexate. Para las manifestaciones, para los que tienen dermatomesitis juvenil con manifestaciones predominantemente cutáneas, está el tratamiento A con antimaláricos, el tratamiento B, que incluye metotrexate o hidroxicloroquina, y el tratamiento C, que incluye prednisona con dosis máxima de 60 miligramos y metrotexate y antimalárico. Y los pacientes que tienen una forma de dermatomesitis típica, que tienen ya resolución del proceso inflamatorio a nivel muscular, pero persiste la afección cutánea, se proponen 3 regímenes, que es la inmunoglobulina con dosis máxima de 70 miligramos cada 2 semanas, 3 dosis mensuales. El tratamiento B, el micofenolato de mofetil, dosis de 600 miligramos por metro cuadrado por dosis, y la ciclosporina por dosis de 3 miligramos por. El consenso del grupo SHARE, que es el consenso europeo, también emitió las recomendaciones para el manejo de la dermatomesitis juvenil, en la que también la piedra angular del tratamiento son los pulsos de esteroide de manera inicial, seguida de dosis de prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día, y el monitoreo. Entonces, si la enfermedad es severa, si hay evidencia de enfermedad severa y respondemos que no, el tratamiento y el seguimiento debe hacerse de manera regular, evaluando la fuerza muscular, evaluando el involucro hacia otros órganos y tomando en cuenta el reporte de los pacientes y del paciente, bueno, de sus padres. Si hay mejoría, entonces hay que ir reduciendo el esteroide y continuar el metrotexate. Aquí dice en esta guía que se debe considerar la administración de metrotexate cuando la enfermedad está en remisión continua por al menos 1 año y sin esteroides, antes de pensar en reducir antes de retirar el metotrexate. Si la enfermedad no mejora, hay que checar la adherencia al tratamiento, intensificar el tratamiento. Aquí se propone el uso o la adición de inmunoglobulina o utilizar otras terapias secundarias como la ciclosporina o el ácido micofenólico, el rituximab o el infliximab, que en algunos pacientes puede dar buenos resultados, y el monitoreo continuo de la función muscular, del involucro de otros órganos y los reportes del paciente y de su familiar. Si existe mejoría, bajar la dosis de esteroide, continuar el metrotexate y el metrotexate o el ácido micofenólico o la ciclosporina, y considerar el retiro de estos medicamentos cuando la enfermedad esté en remisión por al menos 1 año y sin esteroides. También este consenso nos da la pauta de los principios en qué momento se deben referir a los pacientes a un centro especializado. Este es un consenso de expertos en los que, bueno, aquí sugieren que los pacientes sean referidos a un centro de referencia especializado cuando el score del CMAS esté menor del 15%, sea menor de 15, el MT8 score sea menor a 30, existan fenómenos de disfagia o fenómenos de aspiración, que, como ya les mencioné, es de mal pronóstico, los síntomas gastrointestinales del esófago, cuando existen indicios de vasculitis gastrointestinal que se van a evidenciar por la presencia de sangre en las evacuaciones, miocarditis, enfermedades del parénquima pulmonar, la afección al sistema nervioso central, que es muy rara, pero puede manifestarse
como crisis convulsivas, la ulceración cutánea, los pacientes que puedan requerir manejo en terapia intensiva o aquellos pacientes que sean menores de 1 año. Todos estos pacientes que tengan estas características deben ser referidos de manera oportuna. Y se hace recomendación de cómo monitorear la enfermedad, que se deben utilizar la escala de el CHAC, el cuestionario, el reporte de los pacientes y de sus familiares en base a la escala visual análoga, que se deben estar evaluando constantemente la actividad de la enfermedad en piel, músculo y órganos mayores. Y pues bueno, la respuesta al tratamiento, actualmente se están corriendo ensayos para determinar una herramienta que involucre manifestaciones cutáneas y la piel. La respuesta al tratamiento, el grupo Printo, define como una buena respuesta a cuando la evaluación global del médico es menor a 0.2, el puntaje del C+ es mayor de 48 y la puntuación del MMT8 es mayor a 78. Con estos datos y los niveles de CPK menores a 150, entonces con eso consideramos que el paciente está en remisión, aunque se están trabajando en nuevas herramientas para monitorear la respuesta al tratamiento, que involucran tanto escalas de evaluación muscular como cutáneas. Las complicaciones de la enfermedad pues van desde las más graves, que son causa de la vasculopatía, como es la perforación intestinal, la calcinosis, que es la expresión de un fenómeno inflamatorio importante, una enfermedad que ha evolucionado por mucho tiempo, y la osteoporosis secundaria al tratamiento y al se están probando nuevas terapias con anticuerpos contra la respuesta interferón tipo 1 y también inhibidores del JAK en aquellos pacientes que predominan con manifestaciones cutáneas o que son refractarios a las hormonales. Y bueno, las fases clínicas de la dermatomiositis, los pacientes pueden tener una fase prodrómica no específica en síntomas, que puede ir de semanas a meses. Ya les decía que las manifestaciones cutáneas pueden preceder los síntomas de debilidad hasta de 3 a 6 meses. Entonces los pacientes solamente pueden referir algo de cansancio y lesiones cutáneas un poco sutiles. Después la enfermedad progresa hacia una debilidad importante y la aparición de las lesiones cutáneas, que van a ser más evidentes. Persiste la debilidad, que esta debilidad puede incluso prolongarse hasta los 2 primeros años del diagnóstico, y posteriormente la recuperación del paciente con secuelas residuales como atrofia muscular, contracturas o calcinosis, que estas son las fases clínicas de la dermatomiositis. Y afortunadamente el pronóstico de la dermatomiositis juvenil es bueno. La mortalidad no rebasa el 2%. El pronóstico funcional es muy bueno, hasta el 80%. Menos del 30% van a tener contracturas o atrofia muscular. Las calcinosis sí son muy frecuentes, es más frecuente que en los adultos, hasta el 40% de los pacientes pueden tener adultos, y la discapacidad y dependencia de la silla de ruedas hasta en el 5%. Y bueno, a manera de conclusión, las miopatías inflamatorias son raras en la infancia y la más común es la dermatomiositis. La dermatomiositis, a diferencia de los adultos, hay mayor afección cutánea, hay mayor presencia de calcinosis, la vasculopatía es más grave, puede haber mayor lipodistrofia, y esta no se asocia a malignidad. El diagnóstico temprano y agresivo conduce a los pacientes a la remisión, y la piedra angular del tratamiento son las dosis altas de esteroides. Tiene un buen pronóstico, la sobrevida rebasa el 90%, los pacientes pueden recuperar la función ya les mencioné que en algunas series se menciona hasta el 80%, pocos pacientes son los que van a quedar con secuelas, y el uso de otras terapias como inmunoglobulina o rituximab se han probado con buena respuesta en formas graves o refractarias.
También es importante tener en mente que debido a que esta es una enfermedad crónica, necesitamos de métodos de diagnóstico más específicos y sensibles que correlacionen los síntomas clínicos y reflejen la inflamación local de bajo grado, es decir, que podemos tener una inflamación muy sutil o una enfermedad subclínica que puede pasar desapercibida y puede ser subtratada y la progresión de la enfermedad continuar. Entonces también necesitamos biomarcadores específicos como una herramienta para monitorizar la enfermedad.